Hi, my name is Michelle Steele. Pastor Philip and I want to thank you for listening to this message from Life of Faith Church. We have more resources available to help you build your faith and frame your world by the Word of God. From our website, lifeoffaith.net, you can connect to our YouTube channels, watch the live stream feed from our church services, access books and downloads in our web store, and discover more about Life of Faith Church, producing life, city, state, nation, and world. Visit lifeoffaith.net today. Second Corinthians chapter 1, Segunda de Corintios capítulo 1, verse 11 verso 11. says, "You also helping together by prayer for us." Cooperando también ustedes a favor nuestro con la oración. Helping together by prayer for us. Cooperando a nuestro favor con la oración. That for the gift bestowed upon us by the means of many persons, thanks may be given by many on our behalf. Para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Notice he said that through the prayers of someone else, Noten que dice que por medio de las oraciones de alguien más there was going to be a change effected, iba a haber un cambio, a breakthrough, un atravesar, a deliverance. una entrega, una liberación. It's God's deliverance. Es la libertad de parte de Dios. Verse 10 is talking about how God delivers. El verso 10 habla de cómo Dios libera. He's delivered us in the past. Él nos ha liberado en el pasado, He's delivering us now. nos está liberando ahora And He will yet, y aún in the lo va- future, lo va a hacer en el futuro. deliver us as we need His help. Nos va a liberar conforme necesitamos su ayuda. But this, he says in verse 11, helps us to understand how that help of God Pero esto que dice en el verso 11 nos ayuda a ver cómo la ayuda de Dios is brought into the situation. es traída a la situación. What makes the difference in the situation? ¿Qué hace la diferencia en la situación? How come sometimes people have greater levels of breakthrough? ¿Por qué a veces la gente tiene diferentes niveles para atravesar? How is it that sometimes people make it through situations a lot quicker? ¿Por qué a veces la gente atraviesa situaciones mucho más rápido? Do you see the situation turn? ¿Ves la situación voltearse? And you know that was the hand of God. Y puedes ver, eso fue la mano de Dios. Did God just do that? ¿Dios hizo eso? Or did something open the door for His power to flow? ¿O algo abrió el poder para que fluyera? Is it just at God's whim? ¿Es que Dios simplemente lo hace? Whatever seems good to Him at the moment? ¿Lo que le parece bien en el momento? Or is it that someone has positioned the power of God, ¿O es que alguien se ha puesto en la posición bajo el poder de Dios? activated the power of Que God? activó el poder de Dios. There are so many things in our lives Hay muchas cosas en nuestra vida that are easier when prayer is involved. que son mucho más fáciles cuando la oración está involucrada. When we not only personally know how to pray Cuando no solamente personalmente sabemos orar and bring a prayer supply to our situation, y traer oración provista a la situación, but when we have a company of people who know how to pray, pero cuando hay gente que sabe orar, que nos acompaña, a church family una iglesia, familia, who believe the same way, que creen de la misma manera que nosotros, walk in the same light, caminando en la misma luz, live in the same power, viviendo en el mismo poder, exercise the same authority. ejerciendo la misma autoridad. And so not only can one put 1,000 to flight, Así es que no solo uno puede hacer
volar a 1000, but two can get together, pero dos pueden juntarse, join their faith together, unir su fe and put 10,000 to flight. y hacer a 10,000 volar. Seeing the effectiveness that God designed Viendo qué tan efectivo es lo que Dios diseñó brought to pass in their life. que suceda en sus vidas. This verse said, helping together by prayer for us. Este versículo dice, ayudándonos juntos en oración por nosotros. The Apostle Paul, El apóstol Pablo, who wrote over 2/3 of the New Testament, que escribió más de 2/3 del Nuevo Testamento, inspired by the Holy Spirit inspirado por el Espíritu Santo, in every word that he wrote, en cada palabra que escribió, depended on the prayers of other people, dependía de la oración de otras personas. recognized how effective his ministry was because of their praying. Reconociendo qué tan efectivo era su ministerio por causa de la oración de otros. Amen? Amén. It's not the only time we see it in the New Testament. No es la única vez que lo vemos en el Nuevo Testamento. Romans chapter 15 En Romanos capítulo 15, and verse 13. verso 13, I've got the wrong scripture here. Hallelujah. Lo siento. Forgive me. I have the wrong scripture. Can you search one for me from back there on your computer? Search, strive together with me. Just that phrase. Technology's going to work on our behalf tonight. So when you write down the wrong scripture notes, you can always just bounce over there and search it. Strive together with me. 30. I had a 3 in there. Romans 15:30, not 13. I was in the right chapter. Praise God. Now I beseech you, brethren, for the Lord Jesus Christ's sake, and for the love of the Spirit, that you strive together with me in your prayers to God for me. Pero les ruego, hermanos, que por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí a Dios. Strive together with me. Oren por mí. Ayúdenme orando por mí. The center column reference says laboring. Ahí en la referencia dice obrando, trabajando. When we see this word striving, we would think of a wrestling match. Cuando escuchamos esta palabra luchando, es lo que vemos en un ring de luchas. The striving is not to wrestle against God, El luchar no es contra Dios, but in prayer, sino en oración. we're resisting, aren't we? Estamos resistiendo, ¿verdad? Ephesians chapter 6 Efesios capítulo 6 talks about face to face. habla acerca de cara a cara. It talks about the fact that we are against principalities, Habla que estamos contra principados. against, Contra, and it uses it 5 times in one verse, against. contra, y lo usa 5 veces en un verso, contra. And the word is a word that describes face-to-face confrontation. Y es una palabra que describe una confrontación cara a cara. And we're not intimidated Y no estamos intimidados. because we're well dressed. Porque estamos bien vestidos. We're dressed in the armor of God. Estamos vestidos de la armadura de Dios. We stand against, Y nos paramos en contra. and we stand against victorious. Y nos paramos en contra victoriosos. We are never trying to get victory. Nunca estamos tratando de obtener la victoria. We are the triumphant church. Somos la iglesia triunfante. Jesus already triumphed over the enemy, Jesús ya triunfó sobre el enemigo. stripped him of his Le authority. quitó su autoridad. He has no authority over me. No tiene autoridad sobre If mí. I don't yield it to Si him, yo no se la cedo, if I don't give him place, si yo no le doy lugar, he doesn't have one.
Él no tiene autoridad. You are the one who is authorized. Ustedes son los que tienen la autoridad. You are the one who is already crowned the conquering one. Ustedes han sido coronados como triunfadores. In En Christ, Cristo you've already won. ya vencieron, ya ganaron. The enemy has no power over you. El enemigo no tiene poder sobre You can ustedes. resist him. Ustedes pueden resistirlo. You can exercise authority in Jesus' name. Pueden ejercer autoridad en el nombre de Jesús. So we're not Así intimidated. es que no estamos intimidados. But we need to take this authority Pero necesitamos tomar esta autoridad and stand against. y pararnos en contra. And that's what Paul's referring Y eso to. es a lo que Pablo se está refiriendo. And notice he says, I beseech you. Y noten que les dice, les ruego. The word beseech La palabra rogar, is a word that describes una palabra que describe such a serious petition una petición seria. that it's as if the petitioner is down on their knees, Como que el que está haciendo la petición está en sus rodillas, looking that person, taking that person's hand, tomando las manos de esa persona y mirándola and saying, please listen to me. y diciendo, por favor, escúchame. This is from my heart. Esto es de mi corazón. I beseech you. Te ruego. Hallelujah. Aleluya. What is he beseeching them about? ¿Qué les está rogando? That they would strive together with him Que luchen con él en oración. in prayers En oración to God a Dios for him. por él. Hallelujah. Paul, Pablo, this great man of God, este gran hombre de Dios, this great man of power and revelation, este gran hombre de poder y revelación, he knew él sabía it's not dependent upon my power que no depende de mi poder or my o revelation. de mi revelación. It's the power of God, Es el poder de Dios and God's power is made effective, y el poder de Dios se hace efectivo, brought on the scene es traído a la escena in prayer. en oración. Hallelujah. Colossians 4, Colosenses 4, verse 12. verso 12. We're still in the New Testament. Estamos en el Nuevo Testamento. This belongs to you, Esto les pertenece and it also works for you. y también funciona para ustedes. Verse 12 Verso 12 of Colossians 4. de Colosenses 4. Epaphras, who is one of you, a servant of Christ, salutes you, always laboring or striving fervently for you in prayers, that you may stand perfect and complete in all the will of God. Les saluda Epafras, el cual es uno de ustedes, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. How many of those believers in Colossae ¿Cuántos de esos creyentes en Colosa stood before God se pararon delante de Dios and came to know y supieron how successful their Christian walk was qué tan exitoso era su caminar en Cristo because of the prayers of Epaphras? a causa de las oraciones de Epafras? That because of his prayers, A causa de sus oraciones, they made it through some things. ellos atravesaron cosas. They didn't know he was praying Ellos no sabían que él estaba orando every time that he prayed. cada vez que él oraba. If Paul hadn't have told them, Si Pablo no les hubiera dicho, they might have been clueless. quizá no hubieran tenido idea. But I'm sure that when they reached glory, Pero estoy segura que cuando llegaron a la gloria and it came to their understanding, y llegó a su entendimiento the bigger picture toda la imagen completa of why they made it through, de todo lo que atravesaron, how they got the victory, cómo obtuvieron la victoria, how they discovered the complete and perfect will of God. cómo descubrieron la obra completa y la voluntad de Dios. When they saw how many times
this man had prayed for them. Cuando vieron cuántas veces este hombre oró por ellos. Hallelujah. Aleluya. Now, we're looking at this as New Testament believers Estamos viendo esto como creyentes del Nuevo Testamento. because this should not be a singular event in the body of Christ timeline. Porque esto no debería de ser un solo evento en el tiempo de la iglesia. This should be a daily occurrence. Esto debería ser algo que ocurre diariamente. You and I Usted y yo praying for each other, orando el uno por el otro, making supply available. trayendo provisión a nuestra disposición. One time I went into a grocery store. Una vez fui al mercado I was going to hurry up y me iba a apurar because I thought they're about to close the store. porque dije, ya van a cerrar la tienda. I'm sure all these people want to go home. Estoy segura de que ya se quieren ir a su casa. They're wanting to turn the lights out Quieren apagar las luces and lock the doors. y cerrar las puertas. But I walked in Pero yo entré and there were workers clocking in. y habían trabajadores que apenas iban llegando. They were pulling carts out Estaban sacando carros into the aisles, a los pasillos and I recognized what they were doing. y me di cuenta qué es lo que estaban haciendo. They were restocking. Estaban abasteciendo. They were pulling out supply Estaban sacando provisión to put it out on the shelf para llenar todos los estantes. so that when all the morning shoppers came in the next day, Para que todos los que venían a comprar al día siguiente they had a full supply. tuvieran toda la provisión. That's what your prayers do Eso es lo que sus oraciones for, hace for other people. para otras personas. When those other people come to a place where they need wisdom, Cuando esas personas llegan a un lugar donde necesitan sabiduría, they need strength. necesitan fortaleza, They don't have to go get it off the back stock shelves themselves. no tienen que ir a la bodega atrás a sacarlo. Somebody's already stocked the shelves. Alguien ya llenó los estantes. You can stock the shelves for your children, Pueden llenar los estantes para sus hijos, especially those who aren't interested in the things of God. especialmente aquellos que no están interesados en There las will cosas come de a, Dios. there will come a time Va a llegar un momento when they turn to Him, cuando vuelvan a Él and we don't want empty shelves. y no queremos los estantes vacíos. We want answers on the shelves. Queremos respuestas en los estantes. We want comfort on the shelves. Queremos confort en los estantes. How's it going to get there? ¿Cómo va a llegar ahí? We've been putting it there. Nosotros hemos estado poniendo. We've been keeping a supply available. Hemos estado poniendo provisión a su disposición. We don't want our pastor to have to stock his own shelves No queremos que nuestro pastor llene todos sus estantes when we can bring a prayer supply to his life. cuando podemos proveer oración a su favor. Amen. Amén. When people are going through difficult seasons in their life, Cuando la gente está atravesando dificultades en su vida, we bring a supply to their lives. nosotros traemos provisión a su vida. We surround them in prayer. Los rodeamos en oración. We surround them with love. Los rodeamos con amor. In that prayer closet, En nuestro closet de oración. Father, be with them today. Padre, sé con ellos hoy. Help them to know that you are their ever-present help in time of trouble. Ayúdalos a saber que tú eres su ayuda presente en la dificultad. Help them, Father, I break off of their life Padre, yo rompo de sus vidas that heavy burden, esa carga pesada, that bitterness, esa amargura, that feeling of loss. ese sentimiento de pérdida. That there are things that we can recognize the enemy wants to do through that difficult situation. Hay cosas que nosotros podemos reconocer que el enemigo quiere hacer a través de esa dificultad. And we can step in prayer. Y nosotros podemos pararnos en oración And we can pray against that deception. y orar en contra de ese engaño. We can pray against that bitterness. Podemos orar en contra de esa amargura And we can ask God to send laborers across their y path. pedirle a Dios que traiga gente a su alrededor. Hallelujah. Aleluya. It says that this man was laboring fervently in prayer. Dice que este hombre estaba rogando encarecidamente en oración. Notice what he was praying for them. Noten lo que está orando por ellos. That they would stand complete in the will of God. Que estén firmes y perfectos en la voluntad de Dios. Perfect. Perfectos.
in the will of God. en la voluntad de Dios. Hallelujah. Aleluya. What a thing you could pray for your fellow believer. Que algo que puedes orar por los creyentes junto contigo, For your family members. para tus familiares. These are scriptural prayers Estas son escrituras, that still work today. oraciones en las escrituras que todavía funcionan hoy. Like an eternal screwdriver that always gets the job done. Como un desarmador eterno que siempre funciona. Amen? Amén. To pray that someone would stand perfect and complete in all the will of God. Orar que alguien esté firme y perfecto en la voluntad de Dios. Hallelujah. What if all of us got up every day and prayed that one for another? Que si nos levantáramos cada día y oráramos eso uno por los otros. How much easier would some things be? ¿Qué tan fácil serían las cosas? Amen? Amén. How much clearer would some decisions be? ¿Qué tan claras serían algunas decisiones? Philippians chapter 1. Filipenses capítulo 1. Let's look at verse 19. Vamos a ver verso 19. For I know that this shall turn to my salvation through your prayer and the supply of the Spirit of Jesus Christ. Porque sé que por su oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. What was going to turn it? ¿Qué lo iba a voltear? Their prayers. Sus oraciones. Prayers turn things. Las oraciones voltean las cosas. Prayers change situations. Las oraciones cambian situaciones. Hallelujah. He said, Aleluya. I know this is going to turn. Dice, yo sé que esto se va a voltear. I know that victory will come. Sé que la victoria va a venir. Why? Because you're praying. ¿Por qué? Porque estás orando. This is the confidence that we have. Esta es la confianza que tenemos. If we ask anything Que si pedimos cualquier cosa according to His will, de acuerdo a su voluntad, He hears us. Él nos oye. And if He hears Y us, si Él nos oye, we know we have it. sabemos que lo tenemos. If He hears us, Si Él nos oye, we know we have it. sabemos que lo tenemos. If He hears Si us, Él nos oye, we know sabemos we have que it. lo tenemos. Hallelujah. Aleluya. So if you're praying, Así es que si usted está orando, things are changing. las cosas están cambiando. Lights are coming Las on. luces están prendiendo. Power's made El available. poder está a nuestra disposición. James chapter 5. Santiago capítulo 5. He said the effectual fervent prayer of a righteous man makes tremendous power available. Dice que la oración ferviente del justo pone poder a nuestra disposición, Stocking the shelves. llenando los estantes, Making sure that all of the outlets are connected. asegurándonos de que todo esté conectado. How is power made available? ¿Cómo se hace el poder? ¿Cómo se pone el poder a nuestra disposición? When God's people pray. Cuando la gente de Dios ora. He gave an example in James chapter 5, didn't he? Él nos dio un ejemplo en Santiago 5, ¿sí? He said, the prophet, Dijo, el profeta, he prayed, él oró and the heavens were shut up for 3.5 years. y los cielos se cerraron por 3 años y medio. And it was because he was such a great man of God. Y eso fue porque era un gran hombre de Dios. No. It says he was a man with like passions. Dice que era un hombre sujeto a pasiones. It wasn't his office that he stood in. No era el oficio en el que estaba. It wasn't the anointing that he had been anointed with for that office. No era la unción con la que había sido ungido para ese oficio. It was the fact that he asked God. Fue el hecho de que le pidió a Dios. He invited God into the scene. Él invitó a Dios a la escena. He provided an invitation. Él proveyó una invitación. It was the will of God Era la voluntad de Dios. because God told him he wanted it to happen. Porque Dios le dijo que quería que sucediera. And he still prayed. Y él aún así oró. And when God came to him, Y cuando Dios vino a él, you go tell Ahab le dijo, ve a decirle a Ahab that it's going to rain now. que va a llover
hora. And what did the man of God do? ¿Y qué hizo el hombre de Dios? He went and prayed. Él fue y oró, Why? Because the prayer porque la oración makes power available. pone poder a nuestra disposición. Hallelujah. Aleluya, Hallelujah. aleluya. Glory to God. Gloria a Dios. He said, I know this is going to turn. Dice, yo sé que esto se va a resultar, It's going to turn because you're praying. va a resultar porque ustedes están orando. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. When you look at examples in the Word of God, Cuando vemos ejemplos en la palabra de Dios, you'll find that God responded se dan cuenta de que Dios respondió according to their faith. de acuerdo a su fe. When in Acts chapter 4, Cuando en Hechos capítulo 4, they were threatened. ellos estaban siendo amenazados, Don't preach anymore ya no prediquen in that name. en ese nombre. They went to their own company Ellos fueron con su compañía, and they lifted up their voices. levantaron sus voces. And it says in verse 24, Dice en el verso 24, they lifted up their voice to God with one accord. dice, levantaron su voz unánimes a Dios. So they're lifting up their voice Están levantando su voz and they're not praying a repeated prayer necessarily. y no están repitiendo una oración necesariamente, But it says they're praying in one accord. pero dice, están orando unánimes. They're in agreement. Están de acuerdo. That's what I referred to earlier. A eso me refería antes. We believe the same. Nosotros creemos lo mismo. We know God. Conocemos a Dios. We know God is good. Sabemos que Dios es bueno. We know God's faithful. Sabemos que Dios es fiel. We know the authority we have in Jesus' name. Sabemos la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús. So we can come together and we can agree. Así es que podemos venir unánimes y estar de acuerdo. And so they came back and they said, Y ellos vinieron y dijeron, we've been threatened hemos sido amenazados, not to preach anymore que ya no prediquemos in that name of Jesus. en el nombre de Jesús. So this is what we're going to ask God for. Así es que esto es lo que le vamos a pedir a Dios. Give us boldness Danos valentía and stretch forth your hand to heal. y estira tu mano para sanar. Okay, everybody got it? ¿Todos lo entendieron? That's what we're going to pray. Eso es lo que vamos a orar. Now, 3, 2, 1, go. 2, 3, 1, vamos. And they all lifted up their Y voice. todos levantaron su voz. And in their own words, Y en sus propias palabras, in their own way, a su propia manera, but they're all in agreement for the same thing. pero todos de acuerdo sobre una misma cosa. And Jesus said, Y Jesús dijo, wherever 2 or more shall agree as touching anything, donde dos o más estén de acuerdo sobre una cosa, whatever they ask. lo que ellos pidan, So for us to be in agreement with Matthew 18, para que nosotros estemos de acuerdo en Mateo 19, we both need to be asking. los dos necesitamos estar pidiendo. But he says that agreement Pero dice que ese acuerdo has a supernatural power. tiene un poder sobrenatural. You know, the Old Testament, El Antiguo Testamento, I love the Old Testament Me- examples of lone prayers. me encantan los ejemplos de oraciones largas en el Antiguo Testamento. Daniel. Daniel. Oh, I love the example Me his encanta prayer. el ejemplo de su oración, of how he prayed for the will of God to come. It was behind times. It was off track. como él oró detrás
this which is God's will que esta es la voluntad de Dios, should be in manifestation. debe estar en manifestación. But nobody had been praying for the will. Pero nadie estaba orando por la voluntad. So he lifted up his voice. Así es que él levantó su voz. And God said, the moment Y él dijo, en el momento that you started que praying, tú comenzaste a orar, the answer came. la respuesta vino. An angel showed up Un ángel se and, apareció and said, God heard you the moment you started praying. y dijo, Dios te escuchó el momento que comenzaste a orar. We have so many examples Tenemos muchos ejemplos of singular people praying and producing power. gente singular orando y produciendo poder. Fire Fuego on the altar en el altar and soaked up all the water. y se lamió toda el agua. Amen? Amén. But the New Testament Pero el Nuevo Testamento emphasizes the group coming together and praying. enfatiza el grupo que venía unánime y oraba juntos. Glory to God. Gloria a Dios. Us praying for one another. Orando unos por los otros. How many times in the New Testament are we told, pray ye one for another? ¿Cuántas veces se nos dice en el Nuevo Testamento, oren los unos por los otros? That you may be healed. Que sean sanados. So, in other words, you pray for somebody else En otras palabras, tú ora por alguien más. and you get a harvest back off your own Y faith. tú recibes una cosecha de tu propia fe. Glory to God. Gloria a Dios. If we'll discipline ourselves Si nos disciplinamos a nosotros mismos to pray for others, para orar por otros, not just ourselves, no solo por nosotros not mismos, just our family, no solo nuestra familia, but let's start praying outside of that 4 and no more. pero comencemos a orar por más de esos 4 y nada más. Let's pray for others Oremos por otros and watch how God brings that back. y veamos cómo Dios trae eso de regreso. How that causes an opening in my life. Cómo eso causa una apertura en mi vida. It says in verse 31, Dice en el verso 31, when they had prayed, cuando hubieron orado, the place was shaken where they were assembled together. el lugar donde estaban congregados tembló And they were all filled with the Holy Ghost. y todos fueron llenos con el Espíritu Santo And they spoke the word of God with boldness. y hablaron la palabra de Dios con valentía. Immediately, Inmediatamente God responded to their petition. Dios respondió a su petición And it continued in the next chapter y continuó en el siguiente capítulo. as God did signs and wonders. Conforme Dios hizo señales y prodigios. Exactly what they asked for. Exactamente lo que ellos pidieron. That's what they got. Eso es lo que recibieron. Amen. Amén. Glory to God. Gloria a Dios. The more we know, Entre más sabemos, the more we'll pray. más vamos a orar. The more we know belongs to us, Entre más sabemos lo que nos pertenece, the more we have confidence in this ability, más confianza tenemos en esta habilidad, the more we'll put it into practice. más lo vamos a poner en práctica. Hallelujah. Aleluya. In Acts chapter 12, En Hechos capítulo 12, we see that Herod, King Herod, vemos que el rey Herodes he killed James, the brother of John, mató a Santiago, el hermano de Juan, a leader in the church, un líder en la iglesia, one of the disciples, uno de los discípulos. lost his life. Perdió su vida. And when this king saw Y that it pleased certain of the religious Jews, cuando este rey vio que le agradó eso a uno de los líderes religiosos, those Jews, the religious Jews, los religiosos, he líderes, said, well, let's do that again. dijeron, vamos a hacerlos otra vez. I got some points with that. We'll do that again. Recibí puntos con eso, vamos a volverlo a hacer. Go get Peter. Vamos, traigan a Pedro. And they brought Peter into prison and prepared to kill him. Y trajeron a Pedro a la prisión, preparándose para matarlo. But there was a difference Pero hubo una diferencia. that took place. Something different happened. Algo diferente sucedió. It says
that prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Verse 5. Dice que se hizo oración por la iglesia, la oración hizo oración sin cesar por él. The only difference we see between what happened to James La única diferencia que vemos que pasó entre Santiago and what happens to Peter y lo que le sucedió a Pedro is that the church didn't gather together es que la iglesia no se reunió and make prayer for James. y oraron por Santiago. Maybe it happened before they could think of that. A lo mejor sucedió antes de que ellos pudieran pensar al Maybe they respecto. just thought, well, if God's got it. A lo mejor pensaron, Dios tiene el control. There's something we've got to understand. Hay algo que tenemos que entender. There is a religious deception Hay un engaño religioso that the devil has propagated, que el diablo ha propagado and it's this: y es esto. God is in control. Dios tiene el control. If you can look at this world Si pueden ver este mundo and buy that lie, y creerse esa mentira, there's a lot more light needed in your life. hay mucha más luz necesitada en su vida. If God was in control, Si Dios está en control, nothing would be acting the way they're acting, nada estaría actuando de la manera que está and actuando. people doing what they're doing. Y gente haciendo lo que está haciendo. That's a lie. Eso es una mentira. God delegated authority to man. Dios le delegó autoridad al hombre. Mankind submitted his authority to Satan. La humanidad le dio su autoridad a Satanás. Satan is referred to in the Bible, A Satanás se refiere en la Biblia, 2 Corinthians chapter 4, verse 4, 2 de Corintios 4:2, as the God of this world, 4:4, como el Dios de este mundo, little g. con G minúscula. He is the one who is De minúscula. overseeing Él es el que está supervisando things that are happening las cosas que están sucediendo in this world system. en el sistema de este mundo. You and I are here, Usted y yo estamos aquí, but our citizenship is from heaven. pero nuestra ciudadanía es del cielo. We are seated together at the right hand of the Father, Estamos sentados a la diestra de Dios, but we're positioned here on the earth. pero estamos posicionados aquí en la tierra. Our seat Nuestro asiento refers to our authority. se refiere a nuestra autoridad. We are in Christ. Estamos en Cristo. He's the head Él es la cabeza of the church. de la iglesia. We're the body, Nosotros somos el cuerpo and He left us in charge, y Él nos dejó a nosotros a cargo, but we've got to exercise that authority. pero necesitamos ejercer esa autoridad. Prayer is a means of exercising that authority. La oración es una manera de ejercer esa autoridad. For whatever reason, Por cualquier razón, the church didn't pray for James, la iglesia no oró por Santiago, but they got it together pero se dieron cuenta in time a tiempo to pray for Peter. para orar por Pedro. And supernatural Y de manera sobrenatural, intervention. una intervención. The shelves were stocked for Peter. Los estantes estaban llenos para Pedro. He had angelic help, Él tuvo ayuda angelical, supernatural help. ayuda sobrenatural. God opened the gate. The gate opened all by itself, they said. Dice que las puertas se abrieron por sí solas. That was God. Ese fue Dios. Hallelujah. Aleluya. What brought the angelic help? ¿Qué trajo la ayuda angelical? The church prayed. La iglesia oró. Hallelujah. Okay. I'm going to hit fast forward because I'm only on my first point and I had 5. Ok, vamos a apurarnos porque apenas voy en el primer punto y son 5. And my hour of power. Y mi hora de poder.
So here's what I want us to do. Eso es lo que quiero que hagamos. I want us to ask 2 questions. Vamos a hacernos 2 preguntas. What should I pray? ¿Qué debo de orar? Because, when you're learning how to pray, Cuando estás aprendiendo a orar, you're like, well, I pray for myself. You learn how to pray for your needs. aprendes a orar por tus necesidades, por ti. What should I pray for other people? ¿Qué debo de orar por otras personas? Like Brother Charles Capps used a phrase. El hermano Charles Capps usó una frase. He said, I prayed around the world. Dice, yo oro por todo el mundo. Lord, bless all the missionaries in China. Señor, bendice a los misioneros en China, Bless all the missionaries in India. todos los misioneros en India. He said, I would just do these blanket prayers. Y usaba estas oraciones de cobija. They weren't really any prayers that had a target. No habían oraciones que tenían un punto fijo. If you shoot with a shotgun, Si tú disparas con un rifle, it's got a scatter load. no, with A shotgun? The bullet that comes out of a shotgun, you could get a scatter load. ese bala va a salir por todas partes. Yeah. But it's not going to hit the target. Pero no va a golpear, no le va a dar al blanco. We don't want to pray those prayers that just scatter out. No queremos orar esas oraciones que van a dar para todos lados. We've got to learn how to pray on target. Queremos orar dándole al blanco. So I'm going to give you some notes. Les voy a dar unas notas. Ephesians 1, Efesios 1, 17 through 20. del 17 al 20. That's a prayer. Esa es una oración. That the Apostle Paul said the Holy Spirit, well, we know the Holy Spirit authored it Sabemos que el autor es el Espíritu Santo, because it's scripture. porque es escritura. But Paul said, this is what I pray for you. Pero Pablo dijo, esto es lo que oré por ustedes. You can pray this for yourself. Ustedes pueden orar esto por ustedes Pray this mismos, for your spouse. para su esposo o Pray, esposa, pray this for your whole church family. para toda la iglesia. Let me tell you what benefits. As your church family matures in the Spirit, Conforme la iglesia madura en el Espíritu, God can say things in the service Dios puede hablar cosas en el servicio, at a whole nother level. en otro nivel. Do you remember in 1 Corinthians 3? ¿Recuerdan 1 de Corintios 3? He said, I couldn't talk to you Dijo, no les pude hablar as adults. como adultos. I had to talk to you as children. Tuve que hablarles como a niños. There were things I wanted to tell you about the order of Melchizedek. Habían cosas que quería decirles del orden de Melquisedec. Don't you wish they'd been at a place to know? ¿No quisieran que ellos hubieran estado en una altura para saber? We might have more insight Podríamos conocer más cosas about the order of Melchizedek, acerca del orden de Melquisedec, which is the order we're ordained in. que es el orden en el que estamos ordenados. The kings and priests. Los reyes y sacerdotes. He said, I would tell you more, Dijo, les diría más, but you can't bear it. pero no pueden soportarlo. Jesus told his disciples, Jesús le dijo a sus discípulos, there's revelation you need, hay revelación que necesitan, but you can't bear it. pero no pueden soportarla. So the Holy Spirit's going to have to reveal to you. Así es que el Espíritu Santo se las va a tener que revelar. So as you pray for your church family, Conforme ustedes oran por su iglesia and they grow and mature, y ellos crecen y maduran, the whole church family receives at a greater capacity. toda la iglesia recibe en una capacidad mayor. All of us will benefit. Todos nos vamos a beneficiar. Amen? Amén. Ephesians 3, Efesios 3, 16 through 19. del 16 al 19. Philippians 1, Filipenses 1, 9 through 11. del 9 al 11. Colossians 1, Colosenses 1, 9 through 11. del 9 al 11. I've taught on these before, He enseñado acerca de esto antes, but I want you to write them down because I want you to take them out and pray them. pero quiero que los escriban para que los busquen y los oren. Pray them, and you can pray for yourself and your church family at the Pueden same time. orarlo sobre ustedes y sobre su iglesia al mismo tiempo.
I'm just going to read one of them. Voy a leer uno de ellos And I'm going to show you an example. y les voy a enseñar un ejemplo. Because I pray these for you. Porque yo oro esto por ustedes. These are the scriptures that you've been getting Estas son las escrituras que ustedes han estado recibiendo in your life, en su vida, whether you know it or not. aunque lo sepan o no. So let me read the Ephesians chapter 1. Les voy a leer la de Efesios 1 So you could say, Father, para que puedan decir, Padre, I pray for myself yo oro sobre mí and for all the people in my church y family, toda la gente en mi iglesia, that you, que tú, the God of our Lord Jesus Christ, el Dios de nuestro Señor the Jesucristo, Father of glory, el Padre de gloria, would give unto us nos dé the spirit of wisdom and revelation espíritu de sabiduría y de revelación in the knowledge of you, en el conocimiento de ti, the eyes of our understanding los ojos de nuestro entendimiento be enlightened, alumbrados, that we may know para que sepamos what's the hope of your calling, cuál es la esperanza de tu llamado, the riches of the glory of your inheritance in the saints, las riquezas de la gloria de tu herencia en los santos, and what is the exceeding greatness of your power towards us who believe. y cuál es la supereminente grandeza de tu poder para con nosotros los que creemos. And then you've released it not only for yourself, but for all of your brothers and sisters in the church Y family. luego lo libera no solamente sobre ustedes, sino todos los hermanos de la iglesia. Amen. So, Amen. what should I pray? ¿Qué debo orar? This is an example. Este es un ejemplo. Ephesians 1, Ephesians 3, Philippians 1, Colossians 1. Efesios 1, Efesios 3, Colosenses 1. Take those prayers Tomen esas oraciones and use them like tools. y úsenlas como herramientas. You know, when I wrote the book Intervention Prayers, Cuando escribí el libro Oraciones de Intervención, I made constant reference to the prayer toolbox. constantemente hago referencia a la oración, a la caja de herramientas de oración. You know, and I've told you before, Y les he dicho anteriormente back in the day, que antes I tried to do everything with the butter knife. quería hacer todo con un cuchillo para mantequilla. Every time, if I had to put anything, a screw, Si tenía que atornillar algo, I could do it with a butter knife. lo podía hacer con un cuchillo para mantequilla. But it took a longer Pero time. me tardaba más. And one time I'm trying to hang curtains, Y una vez estaba tratando de colgar cortinas and I'm trying to, you know, put the curtain hanger thing up there. y estoy tratando de poner el colgador And my husband walked in y mi esposo viene with this look on his y face. con esta cara, What are you doing? ¿qué estás haciendo? And I got my butter knife, Y tengo ahí mi cuchillo para mantequilla and I'm trying to screw the screw y in. estoy tratando de atornillar ahí. Stop. Detente. And he went to the toolbox, Y él fue a la caja de herramientas and he got a drill. y sacó un taladro. And in a matter of moments, Y en un momentito he had done what was taking me a lot of work. había terminado lo que a mí me estaba causando mucho trabajo. You need your tools. Necesitan sus herramientas. If you're praying without the word, you're missing your moment. Si están orando sin la palabra, están perdiendo el tiempo. Take God's word in your prayer closet. Tomen la palabra de Dios en su oración. You pray the word, Oran la palabra you're praying the will. y están orando la voluntad. Hallelujah. Aleluya. Oh my goodness. Dios mío. Question number 2. Pregunta número 2. Who should I pray for? ¿Por quién debo de orar? Well, we know that the Bible tells us to pray for our leaders. Sabemos que la Biblia dice que oremos por nuestros líderes. 1 Timothy chapter 2. Primera de Timoteo capítulo 2. I'm not going to read it No lo all. voy a leer todo. But he says in verses 1 through 4 Pero dice en el versículo del 1 al 4 that if we'll pray for those who are in authority, que oremos por aquellos que están en autoridad. we will lead a quiet and peaceable life. Nosotros vamos a vivir una vida en paz. That doesn't just mean the people who are currently in authority. No significa la gente que está actualmente en autoridad. I've found myself praying for people who need to be elected, Yo oro por gente que necesita ser elegida, asking God to raise up people who will honor His word in the laws that are being made. pidiéndole a Dios gente que tenga temor de Dios en las leyes que se están haciendo. Lord, give favor, Señor, tu favor, stir up people que
que aviva a la gente, who will honor you, que te va a honrar a ti, who will make laws that honor you. que van a hacer leyes que te honran a ti. That's who I want in the governor's office. A ellos quiero que estén gobernando. That's who I want in the president's office. A ellos quiero que estén como presidente. I want the laws in my state to honor God. Que las leyes en mi estado honren a Dios. I want people in leadership who are going to honor the nation of Israel. Quiero gente en liderazgo que va a honrar la nación de Israel. If we don't ask for that, Si nosotros no pedimos eso, we're not stocking the shelf. no estamos llenando los estantes. So there are prayers that we are responsible to pray. Así es que hay oraciones de las cuales nosotros somos The cries of the responsables righteous. de orar, el llanto de los justos. Father, I don't want laws Señor, no quiero leyes, that violate, I don't want laws that violate your word. no quiero leyes que violan tu palabra. I want those laws turned. Que esas leyes sean cambiadas. So you've got to ask God to put the people in office. Así es que necesitan pedirle a Dios que ponga a esa gente a gobernar. But this verse is not just people who are in elected official government office. Pero esta oración no es solamente para gente que ha sido elegida para gobernar. We need to pray for those who are in authority in the body of Christ. También necesitamos orar por aquellos en el cuerpo de Cristo. Hallelujah. Aleluya. I would have loved to have been able to attend prayer meetings with Kenneth Hagin. Me hubiera encantado Wouldn't that be poder cool? asistir a oraciones con el hermano Kenneth Hagin. ¿No hubiera estado padre? And although I was in some of his services, Aunque estuve en alguno de sus servicios, I wasn't in any of those prayer services. no estuve en esos servicios de oración. But you know, they recorded them. Pero ¿saben que los grabaron? And some of those prayer services are online. Y algunos de esos servicios están en línea. I was looking for something from Brother Hagin. Estaba buscando algo del hermano And it Hagin said, pray for an hour with Brother Hagin. y decía, ora por una hora con el hermano Hagin. That's what I'm talking about. Dice, de eso estoy hablando. And so I'm there praying with Brother Hagin. Y ahí estoy orando con el hermano Hagin. And he's praying, Y él está orando and I'm listening. y yo estoy escuchando. I'm praying too, but I'm listening. Estoy orando también, pero estoy escuchando. And you can, he talked about this, Y él habló acerca de esto, but you'll hear him pray it too. pero lo escuchan orándolo también. He began to pray for all the fivefold ministry offices. Comenzó a orar por los 5 dones del ministerio. All the people who are called to stand in the fivefold Que ministry, toda la gente que está llamada a pararse en los 5 ministerios, that they would operate in the full power of their office, que puedan operar completamente en su oficio, that they would develop in their potential in that office. que sean desarrollados en su potencial en ese oficio. That's not automatic. Eso no sucede automáticamente. Just because someone's called to pastor Solamente porque alguien está llamado a pastorear, doesn't mean they ever develop in that office. no significa que son desarrollados en ese oficio. But when they do, Pero cuando lo hacen, what a difference. They can say the same thing ¿qué diferencia? Pueden decir lo mismo as someone else, que alguien más, but it lands with power pero aterriza con poder. because they're speaking out of that supernaturally equipped office. Porque están hablando de ese oficio sobrenatural equipado. When Pastor Caldwell says something, Cuando el pastor Caldwell dice algo, he has 35 plus years él tiene más de 35 años of pastoring, de pastorear, more than that in ministry. más de eso en el ministerio. He developed in that office. Él se ha desarrollado en ese oficio. I can say the same thing, Yo puedo decir lo mismo and it has some effect. y tener cierto efecto, But when it comes from his depth, pero cuando sale de su profundidad, it lands different. aterriza de manera diferente. What if we were praying Que si estuviéramos orando, for every prophet, que cada profeta, every evangelist? cada What if evangelista, every evangelist was operating at 100% potential of their office? que si todo evangelista Woo! estuviera operando el 100% en su oficio. Hi! Hey,
That's power. Eso es poder. What if every prophet, Que si todo profeta, every pastor, todo pastor, every teacher todo maestro was operating at the full potential of the office that was available to them? estuviera operando en todo su potencial disponible. Brother Hagin prayed that. El hermano Hagin oró eso. It was something that he prayed often. Es algo que oró seguido. Amen? Amén. Praise God. So we need to Gloria a pray Dios. not only for government leaders, Así es que necesitamos orar no solamente por líderes en el gobierno, but pray for those who are leading in the body of Christ. pero orar por aquellos que están liderando en el cuerpo de Cristo. That was an hour of power plus 10. Esa fue una hora de poder más 10. Por favor, pónganse de pie. Please.